Audiencia pública. Se continúa con el interrogatorio del señor Amán, por favor. Bien, con la venia de la sala, señorías. Señorías, para el interrogatorio que iniciamos hoy, quisiéramos que el señor Amán tuviera a la vista el último documento de los exhibidos en la sesión de ayer, que se encuentra incorporado al acta, este documento, en la Comisión Rogatoria de Suiza de 23 de marzo de 2009, y eran los folios 62, 63, 64 y 1282. La sala ya lo tiene a su disposición. Señor Amán, tiene usted a la vista el documento que tuvo usted al final de la sesión de ayer, relativo a una cuenta de Veranello Trading abierto en el banco BGC, y se refiere a una cuenta que, como usted recordó ayer, fue bloqueada por el fiscal de Ginebra el día 21 de diciembre de 2004. So, you go before of you the same document you were shown yesterday, and this document is with regard to a bank account open on behalf of the company Veranello Trading, which was blocked under the direction of the Swiss judge on the 21st of December 2004. Bien, en relación con esta cuenta y este bloqueo, quiero que el señor Amán recuerde que se incoó un procedimiento penal por el juez de Ginebra, denominado, y nos consta así en las actuaciones, el señor Amán habrá tenido conocimiento de ese expediente, causa criminal contra Amán, Blaustein y Canonier. So this document again is with regard with an open proceeding which was opened by a court in Geneva, and this proceeding was labeled under the name criminal case against Mr. Blaustein and Canonier. This was the name of the criminal case open in the court of Geneva. ¿Tiene conocimiento, señor Amán, de esa causa en Suiza? Are you aware that this case was open against you and these two people in Geneva? Well, I was not aware that it is a criminal case. I had received the information of the director of Veranello Trading, who was also a trustee, a licensed trustee in Geneva, that the account was blocked. And he told me the reason was because his colleague, who was the director of this small bank, had many Russian clients, and he separated from this bank to get independent his own company, and then his colleague denounced him at the authorities, and all accounts of this banker were like frozen, blocked. Bueno, no tenía conocimiento exactamente de que fuera una causa penal. Yo lo único que supe fue a través del administrador de la sociedad Veranello Trading, que era también un administrador fiduciario autorizado de Suiza. Él me dijo que efectivamente había un procedimiento abierto contra uno de los directores de esta caja más pequeña que le mencionaba ayer, que, como le dije también ayer, cogió a sus propios clientes, que eran clientes rusos, y hizo su propio negocio esa parte, de manera que su anterior socio en esta caja más pequeña le había denunciado ante las autoridades y que por eso el juez había bloqueado las cuentas.
So in Switzerland, when there is suspicion of money laundering, it is not going to the court as such. You are invited by the judge to meet the judge and explain the business. Bueno, el procedimiento habitual en Suiza cuando hay sospechas de blanqueo de capitales no es ir inmediatamente a un procedimiento legal, sino que el juez te invita a asistir al juzgado y explicar un poco el funcionamiento. So I had engaged Mr. Kramer as lawyer to defend me in this case, and we have prepared all the documents with Mr. Joica as the principal businessman behind to inform the judge in detail about the business operation of Veronaya Trading. Bueno, así que he asistido por el abogado que finalmente contraté, el señor Kramer, y ayudado con toda la documentación que preparó el señor Joica, que en realidad era la persona que gestionaba todos los negocios detrás de esta sociedad. Le explicamos al juez cómo era el funcionamiento principal de Veranello Trading. There was no reason of money laundering for me because I knew the source of the money coming from Forum Philatelico, and the judge and the banker, they did not know that. Bueno, para mí no había razones para pensar que se trataba de blanqueo de capitales, porque yo conocía bien la fuente del dinero, todo procedía de Forum Philatelico, y sin embargo el juez and the lawyer, so the judge and the lawyer didn't know that. They did not know. Sin embargo el juez y el abogado no conocían este dato. So when I was invited by the judge, I explained that there is a business operation. In detail, I explained the trading structures set up, and also I explained that showing annual accounts from Forum Philatelico, audited, explaining that this is a 2,000-man company, well reputed in the stamp business. We documented then the whole trade flow of merchandise with invoices and content lists and all the freight forwarder shipment documents. Bueno, en ese momento, cuando asistí ante el juez, pues tuve la oportunidad de explicarle cómo se estructuraba toda la operación comercial de Veranello Trading. Pude explicarle también cuál era la reputación de Forum, cuáles eran sus estados financieros. Pude presentar facturas que justificaban todo el circuito mercantil. Espera un momento, por favor. Encuentro cierta contradicción con algo que nos dijo ayer, porque me pareció entender que dijo ayer que cuando advirtió a Joica que tenía que comparecer en el procedimiento o en este expediente en Suiza, que Joica le dijo que no, que él era el nominatario, que por eso cobraba y que los suizos no podían saber de dónde procedía el dinero. ¿Eso que fue en un primer momento o es que no quería Joica comparecer personalmente? No sé cómo encajar esto que entendí ayer con lo... Okay, it seems a bit contradictory, and the judge would like you to clarify the fact that you said yesterday that Mr. Joica, when you told him that there was this search or this investigation about the accounts of Veranello, and you said that Mr. Joica didn't want to appear before the judge because you said that you were a well-paid yes, that's true. Trustee, and that was your job. So was this told to you in the first instance, and after Mr. Joica changed his mind, or he never appeared before the court at all? The director didn't want to be a director anymore for Veronaya Trading. I didn't want to be a nominee anymore. So when I told Mr. Joica, and he said, okay, we dissolve this company. He gave instruction to dissolve it. And he said, you are paid as a nominee. And because there was for me no suspicion of any wrongdoing, I could continue my work as a nominee and appear in front of the judge. Because if I wouldn't have disclosed it, he could have sued me in a civil case. Of being in Switzerland, in Monaco, in Liechtenstein, are strict laws
regarding disclosure of a client. You only need to do it when there is clear evidence of criminal activity, and I did not have that. Bueno, el hecho es que por aquella época el administrador de Veranello quería cesar en su cargo y yo mismo como nominatario también quería cesar en este cargo. Entonces el señor Llorca propuso disolver esta sociedad. Sin embargo, para este procedimiento abierto en el juzgado, decidí aparecer como nominatario porque esto, según la normativa suiza, el señor Llorca podría haberme denunciado por un incumplimiento de revelación de mi condición de nominatario. Por la información dada al tribunal suizo. So you are saying that you could have been sued for informing or for reporting Mr. Llorca before the Swiss court. Yeah, he could do that because if there is a reason of criminal activity, but there was not. Sí, el señor Llorca podría haberle denunciado por este hecho. Él solamente está autorizado a revelar quién es el titular real de la sociedad en caso de que haya sospechas razonables de que hay un indicio de una actividad delictiva. Because for me the source was so clear, the money was not coming from Africa. It was coming from an EU country. 2,000 people operating since 30 years. Experts all around. For me, and you have the authorities who control the company. Apparently it did not happen as maybe in Austria or in Germany or in Switzerland, where, a Chamber of Commerce know exactly what the company is doing. Bueno, yo estaba muy tranquilo con respecto a la procedencia de los ingresos, porque estaba hablando de una empresa que se encontraba en España, no de una empresa que se encontrase en África, por ejemplo. Estaba hablando de una empresa que estaba avalada por 2.000 trabajadores, que estaba avalada por auditorías que se llevaban a cabo en un país de la Unión Europea. Y bueno, no es exactamente como el procedimiento que se lleva a cabo en otros países como Suiza y Austria, donde la Cámara de Comercio tiene control sobre lo que está pasando, pero aún así sentía que la procedencia del dinero estaba bastante avalada. If I would have had any suspicion of any wrongdoing, I would have the obligation to block the accounts myself and report the client to the authorities. Si yo hubiera tenido en algún momento cualquier indicio de que había una actividad delictiva, era mi deber bloquear la cuenta yo mismo y denunciar este caso a las autoridades. Vamos a ver, mire, por concretar, y discúlpeme sus señorías si no lo he interpretado así. A ver, la presidenta de la sala lo que le dice al señor Amán es que lo que aprecia es cierta contradicción entre lo siguiente. Ayer dijo que el señor Llorca le conminó a que no revelara el origen de los fondos y que hoy dice que al juez de instrucción sí le dijo que los fondos venían de Fórum Filatélico. Entonces, ¿esa contradicción la puede explicar? The thing is that the contradictory thing is that yesterday you said that Mr. Llorca told you not to reveal which was the source of all these seeds. Not him. Not to reveal him. La cuestión es que el señor Llorca no quería que revelase su identidad. Exactamente, de acuerdo. Vamos a ver. La identidad de Llorca se refiere. So you mean Mr. Llorca, yes. Pero no el negocio. But no business behind Veranello Trading. So you were allowed to disclose the business behind. I had to, yes. Sí, era mi deber, eso es lo que tenía que hacer. Bien, pues ahora quisiera que se exhibiera al señor Amán un documento. Incorporo el documento que se encuentra en la Comisión Rogatoria de Suiza de 23 de marzo del año 2009, tomo 4, está en la pieza documental 8, los folios 1505 a 1508, y aporto también con este documento la traducción oficial en castellano que se incorporó al tomo 5 de esa misma comisión rogatoria en los folios 1928 a 1932, tanto para la sala como para el señor Amán, y ahora veremos si el señor Amán prefiere seguir la versión en francés o en castellano.
pasarla. You're going to be shown a document which is in French, and we have also provided translation into Spanish. French, Spanish. Señora Mann, ¿conoce usted este documento escrito en francés? To read this document, which was written in French. No. No. ¿No lo conoce? No. Mire, este documento se extendió el 18 de noviembre de 2004, teóricamente en los locales del banco, de este banco donde se bloqueó la cuenta, el banco BGG, ¿de acuerdo? Tiene el señor Amán a la vista una versión en francés y una versión en español. Como le voy a preguntar extensamente por este documento, me gustaría que me dijera si prefiere que sigamos la versión española o francesa. Okay, so you go before you a document which was issued on the 18th of November 2004 by the BGC Bank with regard to the closing of the account of Veranillo Trading. The public prosecutor wants to know if you prefer to follow his interview with the help of the French version or with the help of the Spanish version. Well, French is for me easier. Okay. You do the translation. Para mí es más fácil el francés. Disculpe, señorías, ¿podríamos tener una copia del documento esta defensa para poder seguir el interrogatorio? A ver, Si no le tenemos que se la... sí, le puedo dar la traducción al castellano si le parece bien. Sí, cualquier. Sí. Bien, señora Mann, mire, este documento se extendió el día 18 de noviembre de 2004 en el banco en presencia de las siguientes personas. Lee usted ahí el señor Anastasio Alemán. ¿Sabe usted quién es el señor Alemán? Do you know Mr. Anastasio Alemán? No. No. I don't remember. No lo recuerdo. La señora Shirley Caldwell. Did you know Mr. Shirley Caldwell? Madame Shirley, yes. ¿Quién es la señora Caldwell? The due diligence manager. I don't remember the name, but as it says, compliance officer. Sí, bueno, no recuerdo exactamente su nombre, pero al leer el cargo creo que era la directora encargada de realizar la auditoría previa. Bien. El señor Blaustein, que es el administrador de Veranillo Trading, ¿verdad? Y el señor Amán, que está presente como beneficiario económico. And according to this, you were also present with... Con independencia de que usted no conozca este documento, con independencia de esto, ¿recuerda esta reunión entre estas cuatro personas en el banco en Ginebra? Regardless of the fact that you don't know this document, do you remember to have met with these three persons at this bank? Yes. Sí. But I don't remember the details. Sí, pero no... I go to the bank to explain the business. Sí, pero no recuerdo los detalles. Tuve que acudir al banco a explicar un poco el negocio, pero no recuerdo los detalles. Mire, siguiendo el escrito puede seguir la versión francesa si quiere. El escrito está sin firmar, pero ¿sabe usted si allí alguna de las personas que aparecen en el encabezamiento tomaba notas de la reunión? Do you know if any of the person who appear in this part of the paper was taking notes of the meeting? I don't remember. Okay. No lo recuerdo. De acuerdo. Mire, una de las cosas que la reunión empieza, según el guión del escrito, con que el señor Alemán, que es el director general, entiendo que el director general del banco, explica que el banco quiere saber cuál es el negocio de Veranillo Trading. So, according to the first paragraph, Mr. Alemán, who we are assuming who was the general manager of the bank, wishes to know which is the source of the business of Veranillo Trading. Bien, y es el señor Blaustein el que empieza contando en esa reunión cómo funciona Veranillo Trading. Dice este documento que el señor Amán rápidamente interrumpe al señor Blaustein porque quiere explicar el comercio del sello del que se encuentra muy bien ilustrado. And according to this document, they say that Mr. Blaustein started to explain which was the business behind Veranillo Trading, but at a given time you interrupted him and you said that you wanted to explain which was the business behind Veranillo Trading because you were very well informed about all the stamp trading.
Yes, I knew because Mr. Blauenstein did not know the source. He was an intermediary in Switzerland delivering to Holland. So he did not know who's the end client. Yo quise explicarlo porque yo lo conocía mejor. El señor Blauenstein era simplemente un intermediario en Suiza, de nuevo un administrador fiduciario que suministraba mercado a Holanda. Bien, mire, una de las cosas que dice el señor Amann ahí, teóricamente, si atendemos a la literalidad del documento, y lo damos por cierto, es que él es un apasionado de la filatelia, que es un hobby o es una pasión que tiene desde pequeño y que además él mismo pertenece a un club de élite de Montecarlo de la filatelia. ¿Puede explicar esto exactamente? So according to the letter of this document, so following literally what this letter says, you introduce yourself as a passionate of the stamp collection, and that you were also a member of an elite club, of a stamp club based in Monaco. Can you explain that to the court? When I was about 9-10 years old in school, we had a stamp club, and I loved to collect stamps. I had stamps emphasizing on plane because I wanted to be a pilot. And I traded with other colleagues, from envelopes. We took used stamps. And I had my stamp catalog, and I felt like, wow, I'm rich. So I love stamp. It's for me like an alternative money. It has a face value. Bueno, cuando tenía 10 años, nosotros teníamos un club de sellos en el colegio. Yo era un apasionado de sellos y sobre todo coleccionaba aquellos que tenían que ver con la aviación, porque quería ser piloto. Nosotros intercambiábamos los sellos en el colegio y tenía incluso un catálogo. Yo estaba muy orgulloso de este catálogo, me sentía que era rico porque los sellos tienen un valor facial. When I moved in Monaco, because I had a stamp collection, a private stamp collection, and there was the Club of Monte Carlo, famous stamp collector club. I had been asked to join. Cuando me mudé a Mónaco, yo ya tenía una colección privada de sellos y fui invitado por el mismo club de Montecarlo a unirme a este club. ¿Puede explicar un poco más qué es este club de Montecarlo de la élite de la filatelia? Can you explain with detail how this stamp club operates? Monaco is also famous for issuing stamps. In the collector market, Monaco stamps are highly respected and regarded. They have also a stamp museum there, and the Prince Renier set up, now I would say it was 20 years ago, this club de Monte Carlo de l'élite de la filatelia. Bueno, Mónaco es famoso en el mundo de la filatelia por su emisión de sellos. Tiene incluso un museo y el príncipe de Mónaco hace unos 20 años fundó este club de élite de filatélico. Bien, él como miembro del club se supone que es un experto filatélico. You, for being a member of this group, are you supposed to be a stamp expert? No, I'm not a stamp expert. I have a passion for it. There are a few experts in the club. There are also like traders in terms of auctioners, auction houses. But the majority is like private collectors like me. No, yo no soy ningún experto. En este club hay algunos expertos, hay personas que comercian con los sellos, son personas relacionadas con las casas de subastas, pero la mayoría de las personas que componen este club son apasionados de la filatelia como yo. Bien, mire, después usted explicó en esa reunión qué era la filatelia de los sellos de la Europa Theft. Él explicó, según este acta, qué era Europa Theft. ¿Cómo conoció, señor Amann, usted cómo adquirió los conocimientos sobre la filatelia Theft? So according to this document, again, after that you explain more or less in which the Europa Theft collection consisted in. How did you acquire all this knowledge about this special collection?
Well, I learned from Mr. Yorka when he hired me that he is in the stamp trading business and he is emphasizing on Europa CPT. And there I learned that Europa CPT is coming from the European Union. It's Comunidad Européenne Postale et Télécommunications. So since 1956, by the first EU countries assembled stamps. There I learned first time about the CPT. Bueno, pues fue el señor Yorka el que me introdujo a esta colección especial. Él era un experto en el negocio con la filatelia y me contó que existía esta colección emitida a colación del 50 aniversario del Europacept y que en 1956 se reunieron varios países europeos para sacar esta colección. Mire, después él hizo una explicación de lo bueno que era la inversión en filatelia y la comparó con la inversión en bolsa. Y el señor Amann recomendó allí la inversión filatélica frente a la inversión bursátil. Incluso dice el documento que esgrimía un gráfico. So according to this document again, you made a comparison between the stamp investment and the investment in the security market, in the store market, and that you also used some graphics and some schemes to explain that this kind of investment, I mean the stamp investment, was very convenient compared with the investment in the security market. Didn't you? ¿Recuerda que hizo esa explicación pública allí? Do you remember that you explained No, I don't remember that, but I'm convinced, if you look at the different performances of asset classes, that stamps also, perform very well. The case here at Forum, this is they control the CPT market and inflated the prices. But traditionally, if you look at the British stamp market, for example, stamps perform very well. I know that from auction houses in London, they have graphics that stamps in the long run perform very well. And it's a big market. It's a $10 billion annually turnover. It's 300 million collectors, so it's bueno, no sé exactamente si yo realicé esa comparación o no, pero bueno, estoy convencido de que evidentemente el mercado de filatélico es un mercado muy conveniente. En este caso hay un control de la colección especial Europacept y los precios se inflan, pero me consta que el mercado, por ejemplo, británico, los valores filatélicos se cotizan muy bien. Estamos hablando de un mercado que tiene un volumen de facturación de 10.000 millones de euros, de dólares, y de unos volúmenes de 3 millones de coleccionistas. Mire, se dice en este documento que el señor Amann exhibió un folleto de una sociedad al señor Alemán, que era el director general del banco, ¿de acuerdo? La pregunta es si recuerda ese folleto a qué sociedad se refería. According to this document, again, you showed to Mr. Aleman a brochure about a company. Do you remember this brochure? Do you remember which company was related to? Well, Stanley Gibbons in London, they have very good charts about stamp performance. Stanley Gibbons. Puede que fuera un folleto de Stanley Gibbons que hacen folletos sobre el rendimiento de los valores filatélicos. It's a long established stamp trading house. Es una empresa de comercio de sellos que establecida desde hace muchísimo tiempo en Londres. Mire, el señor Amann dice que propuso al señor Alemán allí hacer el negocio de la inversión filatélica, organizar ese negocio allí en el propio banco, que se lo propuso al señor Alemán. ¿Cómo pensaba llevar a cabo ese negocio en ese banco? Dice que se lo comentó el señor Alemán o que consta aquí consta que el señor le puso al señor Alemán, le sugirió
desarrollar un negocio de inversión filatélica en ese propio banco. So, according to this document, again, you propose Mr. Aleman to conduct the same stamp investment activity in his own bank. Do you remember this? No, but I don't remember that, no. No, no recuerdo haber hecho tal cosa. But some private banks offer stamps as an alternative asset class. Maybe in this relation I mentioned it. Bueno, no recuerdo haberlo hecho, pero algunos bancos pequeños ofrecen los valores filatélicos como un activo alternativo. On stamps there is no inheritance and gift tax. And many use it also to transfer stamps like into the next generation. Sobre los sellos no recae el impuesto de sucesiones en la mayoría de países. Así que hay gente que los utiliza para propósitos testamentarios y de sucesión. Mire, una de las cosas que explica el señor Aman en esa reunión es que él en su trabajo de sociedades filatélicas, lo que persigue es que el proveedor de su sociedad no conozca al cliente de su sociedad, que proveedor y cliente no se conocen, y por eso dice que interpuso el Veranello Trading en el medio. ¿Quiere explicarnos qué sentido tiene eso? ¿Por qué él se encarga de que su proveedor no conozca a su comprador? So according to this document, again, you said that one of the main purposes of your activities is to prevent the client from knowing the identity of the real supplier, and this is why you set up this intermediary company, as it was the case of Veranello Trading. Yeah, but just as I explained yesterday, Mr. Joica gave me the instruction to make to find a trustee in Geneva and make this intermediation company so that the EU company does not have his supplying source. Sí, bueno, como ya expliqué anteriormente ayer, el señor Llorca me dio la orden, la instrucción de que creara esta empresa intermediaria, y tenía que encontrar un administrador en Ginebra precisamente para este motivo, para que el cliente no conociera al proveedor real. He wanted to be in full control of everything. Él quería tener todo el control del asunto. Sí. Mire, el proveedor del que estamos hablando de Veranello Trading es la sociedad Barstow International. Yes. So the supplier of Veranello Trading is the company Barstow International. I don't remember, could be, I don't remember that. Okay. No lo recuerdo. Y el comprador de Veranello Trading era la sociedad holandesa Tilbersamelin. And the purchaser, the company that was buying the stamps from Veranello Trading was the company Tilbersamelin. Yes. Sí. ¿Por qué no dijo estos nombres en esta reunión? Why you didn't inform about all these names during this meeting? I don't know. No lo sé. Bien, mire, una de las cosas que dijo también, que explicó el señor Aman allí, es que los sellos que venían de Gibraltar se hacían pasar por Londres para que el comprador de la filatelia no conociera la procedencia de los sellos. ¿Qué sentido tiene operar así? So, according again to this document, you said the stamps that were coming from Gibraltar were sent first to London, so that the purchaser could not know which was the source of the stamps, which is the sense of operating like this. Well, Mr. Joica, it was his business model. Era el modelo de negocios del señor Joica. I'm the executive nominee. I had to execute his orders. I did not always fully understand what was his thoughts behind. Yo era solamente el nominatario que ejecutaba sus órdenes, y como tal no tenía siempre claro cuáles eran las intenciones del señor Joica. Bien, mire, una de las cosas que le preguntan al señor Aman, el señor Aleman. Disculpe, señoría, con su venia, no sé si me deja hacer una... Hemos analizado el documento y hemos observado que es un documento que parece ser que se toman notas en una reunión que se produce, pero no se interviene ninguna autoridad judicial. Entonces, por tanto, el señor fiscal está dando por hecho cuestiones que dijo mi cliente, y queremos que las preguntas se hagan de otra manera, o que conste en acta que
Es que quizás como se le está traduciendo a mi cliente es, usted dijo que... Según este documento estoy diciendo. Las notas tomadas, que se refiere a las notas tomadas de una reunión, que así lo ha entendido el tribunal. No está el tribunal entendiendo que se quiera... Solo para que a mi cliente le quede claro... No, eso lo tiene claro todo el mundo. Sí, gracias, por favor. Evidentemente, si el señor Amán niega el contenido del documento, pues como ha hecho antes, que él no dijo alguna cosa, pues que lo diga, obviamente. So you have to make clear that all the questions are with regard to this document, which is not... Por favor, está claro ese extremo. Vamos a ver, mire, si se sitúa en la página... Si el señor Amán se sitúa en la página 2, en la página 2 de la versión francesa, y se va al penúltimo párrafo, para los que siguen la versión en castellano, sería la página 3, el cuarto párrafo. El señor Alemán le pregunta al señor Amán si trabaja con asociados, y este contesta que no, que trabaja solo. La pregunta es, cuando le preguntaron si trabaja con asociados, y él contestó que no, que trabaja solo, esa contestación obedece a la indicación del señor Llorca de que no desvele su identidad. So according again to this document, Mr. Aleman asked you if you were working on your own or you had any kind of partner, and you said that you were just working on your own. When you said that, was it because you were again trying to hide Mr. Yorka's identity? Yes, I had disagreement with him as nominee, and because there was no criminal reason. If I disclose in such a circumstances where there is only suspicion, if I then disclose, then the client could, sue me. I mean, that's why nominees are paid. Sí, exactamente lo hacía por eso. Constaba en mi contrato de nominatario. Si yo hubiera tenido alguna sospecha de que había una actividad delictiva, no habría operado así. Pero sin tener esta sospecha, como ya le decía, el señor Llorca podría haberme denunciado. Bien, si va a la página 3... ¿Puedo añadir algo? Mr. Prosecutor, I have big respect for the work you do. It's amazing. But we must also consider that, first of all, in these years where I operated for Mr. Llorca, we had different laws regarding the due diligence and nominee. Now it's not possible anymore what was possible then, from 1999 until 2005 or 6. Señor fiscal, con el máximo respeto a su trabajo, tengo que decirle que las leyes que rigen el trabajo de los nominatarios han cambiado mucho y ahora mismo no sería posible hacer lo que era posible entonces. Monaco changed law in 2010, Liechtenstein changed law in 2014, where a trustee cannot take clients if the client does not declare it to his tax authorities. El Mónaco ha cambiado su normativa en 2010, Liechtenstein ha cambiado su normativa en 2014 y, por ejemplo, ahora mismo es imposible contratar a un nominatario, a un administrador fiduciario si el cliente no lo notifica a sus autoridades. And I know from cases where clients sued the trustee, with big amounts, we talked to them about big amounts, Mr. Llorca didn't threaten me, but as there was no reason actually to disclose because there was no criminal activity, I was standing there as a nominee. Bueno, yo sé de muchos clientes que han demandado a administradores fiduciarios por altas cantidades de dinero y no quiero decir que el señor Llorca me amenazara, pero yo sabía que era algo que no podía hacer por contrato. Bien, mire, si va en la versión francesa a la página 3, que es el folio 1507, el primer párrafo de arriba, y para los que siguen la versión española, señoría, estamos en la página 4, el párrafo sexto, empieza el señor Blaustein, prosigue diciendo, quiero decirle que,
Espera. Me refiero, perdón, en la página 3. En la página 3, en la página 3 de la versión castellana, perdón, donde el antepenúltimo párrafo, el señor Blaustein vuelve a tomar el correo, me sitúo ahí, le pregunto al señor Ammann, según este documento, al señor Blaustein le requirieron en esa reunión, dice, el esquema estructural del negocio y los balances. Y el señor Blaustein contestó allí que no podía desvelar ese esquema estructural o que no podía aportarlo y que no podía aportar tampoco los balances. Lo que le pregunto al señor Ammann es, ha dicho al principio de su declaración el señor Ammann que él tenía que explicar el negocio con independencia de no desvelar la identidad del señor Llorca. ¿Qué problema había aquí en decirle al banco cuál era el esquema estructural del negocio? However, and again with regard to the words or to the letters of this document, Mr. Blaustein was requested to provide to the bank the business structure behind Veraneo Trading and also the balance sheet of Veraneo Trading. And Blaustein said that he was not allowed to do such a thing. Sure, he has accounts, everything was there. I don't understand that. No entiendo por qué el señor Blaustein se negó a hacer tal cosa, porque tenemos las cuentas, tenemos todo. Cuando las autoridades nos piden, por ejemplo, los balances financieros, tenemos que... Me gustaría que el señor Ammann leyera ese párrafo en francés, que lo leyera un momento, y que nos dijera si su conclusión es que el señor Blaustein decía que no los podía entregar porque no le era posible, o que no debía entregarlos, que tenía algún tipo de reserva para entregar. Se refiere siempre al penúltimo de la página 2 de la... No, estamos hablando del folio 1507, versión en francés, el primer párrafo, ese párrafo, que lo lea por favor y nos dé su opinión porque es importante. So he wants you to read the first paragraph of this document, of this page, and explain if Mr. Blaustein meant that he hadn't the documents at all to provide the documents to the bank, or that he wasn't allowed to provide these documents to the bank. Sure, he is allowed as a director. When such a thing happens, you have to disclose. That's why. Bueno, creo que como administrador él está obligado a revelar todos estos documentos y a preparar los documentos. But, however, would you like to read the first paragraph and try to explain if he meant that he didn't have the papers with him or that he wasn't allowed to provide all the... Señorías, es que mi cliente ha contestado ya que la pregunta del fiscal ya estaba mal. Ha dicho, is wrong, la información que le estaba dando el fiscal. Can you explain me this? I don't even understand French. Which part? Okay, this one. And then he adds that with regard with the balance sheet, this cannot be provided to the bank, because he cannot request the same. De que no los puede pedir. He cannot request the same. He cannot request the balance sheet. Why not? I don't understand that. Okay. No lo entiendo. En todo caso, esa dice el señor Blaustein, no usted. Anyway, the director of a Swiss company, has to have a balance sheet and sometimes also audit reports. This was a British Virgin Island company where you don't need to prepare a balance sheet, but the accounts the accounts are made, a simple bookkeeping is made. Which was the nationality of this? British Virgin Island. Okay. Veraneo Trading was BVI. Okay. Bueno, yo creo que no lo entiendo muy bien porque él como administrador de una sociedad suiza está obligado a tener los balances y también los informes de auditoría. En este caso, Veraneo era una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas y no era exactamente así, pero aún así podía proporcionar estos documentos a los que se refiere el responsable del banco. Bien, mire, esta reunión acaba... Sí, perdón, pero quería añadir, señora Ammann. For me it is strange that I've never known about this,
And for me it is strange that we have this kind of information because the meeting there was very short, I remember. And the due diligence manager, she was very aggressive towards me. And because I knew the business and I knew it, under my perspective, everything was legal, I also kept it very short. So I'm surprised to see all this text, and I also say maybe they added something which was not mentioned by my side, just to harm, because they wanted to present something to the judge in order to have this, we call it like a preliminary meeting with the judge. It was not a criminal procedure in Switzerland, no. It was a suspicion for money laundering. Bueno, para mí todo esto es muy raro porque, como ya le digo, no conozco este documento y recuerdo que esta reunión fue en realidad bastante corta. La directora de la auditoría previa en realidad tenía una actitud muy agresiva conmigo y yo por eso quería acelerar la reunión y recuerdo que la corté en varias ocasiones. Yo creo que todo esto puede que se hayan añadido cosas a posteriori y que todo fuera intencionado para dañar el negocio de cara a este procedimiento que se llevó a cabo en Suiza, que quiero dejar claro no fue un procedimiento penal, sino simplemente una sospecha de blanqueo de capitales. Esta reunión, según este documento, acaba de forma que la oficial de cumplimiento, de compliance del banco, le pide al señor Amán el pasaporte para hacer una copia de su pasaporte. La pregunta es, si ya había entregado él un pasaporte en el momento de abrir la cuenta, ¿por qué se le requirió otra vez, si lo sabe? So, according again to this document, at the end of the meeting, you were required by the compliance officer to provide the passport to the bank again. And do you know why they were asking again for your passport when you have already provided your passport for opening this bank account? No. So you don't know why you were requested again? Yeah, and I don't remember even that because I don't have always my passport with me, so... No lo recuerdo, no recuerdo siquiera que me lo pidiera porque tampoco llevo conmigo siempre el pasaporte. Bien, mire, al final de la reunión se dice que se le requiere al señor Amán para que firme el documento A. Ahí dice documento A. Quiero que tenga a la vista, por favor, el documento que se le ha exhibido antes, que se le exhibió en la sesión de ayer. So again, si sigue al final del documento, verá que el banco le requiere para que firme este formulario A. Okay, again, if you read the contents of this document, and according to the letter of this document, you were required to subscribe to add your signature to document A. Bien. En el documento que se le exhibe ahora, si va por favor al primer folio, el folio 62. And, bien, lo tiene usted a la vista, ¿verdad? Sí. Verá usted que está fechado en Ginebra el 18 de noviembre de 2004. ¿Lo ve usted abajo? You would see that the date of this document is the 18th of November 2004. ¿Lo ve, verdad? Sí. Es la fecha es la misma fecha de la reunión que está usted viendo, el acta que está viendo, ¿de acuerdo? It's the same date of the meeting about which this document is about. Okay? Y si va usted a la página 64, por favor, al folio 64. If you go to the page 64, verá usted una fotocopia de su pasaporte, fechado arriba, 18 de noviembre de 2004, manuscrito, por favor, ¿lo ve? You can see that there's a copy of your passport with the same date. Bien, la pregunta es si le ayuda esto a situar en que efectivamente recuerde que en esa reunión le pidieron firmar el documento A y una fotocopia de su pasaporte. Okay. Do all these documents help you to remember that you were asked to sign this document, that you were requested to provide a copy of your passport? No, I don't remember that. No sigo sin recordarlo. ¿Quiere ir al folio 63, por favor? Este último documento. Page 63. Mire, este documento se firmó teóricamente por el señor Blaustein en Ginebra el 19 de septiembre del año 2002 y se nombra al señor Amán como beneficiario económico de los fondos.
La pregunta es si el señor Amán tiene explicación de por qué, estando denominado beneficiario económico en el año 2002, hubo de volver a nombrarse beneficiario económico en 2004. Okay. So according to this document, the one on the page 63, this document is signed by Mr. Blaustein in the 19th of September 2002. And it says that you are the beneficial owner of this bank account, okay? Yes. And this again is dated on the year 2002. Yes. Do you know why did you have to be appointed again on the year 2004 as a beneficial owner of the bank account when you had been already appointed as a beneficial owner? I don't know. A good question to ask the bank. I don't know. No lo sé, es una buena pregunta que hacerle al banco porque no lo sé. De acuerdo. Bien, quisiera que se exhibiera, señoría, el siguiente documento. Se encuentra en la pieza documental 8, Comisión Rogatoria Suiza de 23 de marzo de 2009, tomo 4, folios 1553 a 1556. Perdona, 57. ¿Conoce este documento, señora Mann? No. Know this document? No lo conoce. ¿Sabe usted quién es el señor Canónica? Do you know who's Mr. Canónica? No. ¿Es la primera vez que ve este documento? Is it the first time that you see this document? Yes. Sí. Mire, es un documento dirigido a un procedimiento penal. Lo pone ahí, procedimiento penal número. ¿Se sitúa? So this is a document which is addressed to a criminal case. So according to the heading, this is the issue, the subject is to the criminal case number P. Y da explicaciones al fiscal de Ginebra, de qué es Veranello Trading, cuál es su proveedor y cuál es su cliente. And according to this document, the supplier and the client of Veranello Trading is being explained. La pregunta es si usted proporcionó a algún abogado información sobre Veranello Trading para un procedimiento penal. So the question is if you provided any kind of information to any lawyer's firm or any lawyer at all for any criminal proceeding. No. Did you supply any information about Veranello Trading for any criminal case? The client, Mr. Yorka, he told me, don't worry, I have a lawyer, everything will be fine, he arranges everything. So he contacted then Mr. Ullman, and Mr. Ullman sent an invoice, and I had to pay him 10,000 Swiss francs. But after 2 weeks, Mr. Ullman said he cannot take the case. No, en realidad el señor Yorka me dijo que él se iba a encargar de todo, que lo tenía todo bajo control y que iba a contratar un abogado. Entonces encontró al señor Ullman que realizó una factura por un valor de 10.000 francos que yo mismo tuve que pagar, pero después el señor Ullman dijo que no se iba a encargar del caso. And I called the client and said, well, what should I do? And he said, you must search another lawyer. Y cuando llamé al cliente le pregunté qué es lo que tengo que hacer, me dijo, deberías buscarte otro abogado. And I found Mr. Oliver Kramer. Y entonces fue así como encontré al señor Oliver Kramer. I don't know in what relationship Mr. Canonica. I don't understand that. No sé qué relación podía guardar con Maybe Mr. Yorka el did señor something Canónica. behind the scenes. You know, he always was arranging things. Quizá el señor Yorka hiciera algo a escondidas. Él siempre estaba arreglando las cosas. Mire, ¿puede ir a la última página de ese documento, por favor? Este documento del Club de Montecarlo de la élite de la filatelia, donde figura el señor Amán en cuarto lugar de la primera columna de la izquierda. Lo ve usted ahí, ¿verdad? Yeah. Sí. ¿Este documento se lo proporcionó usted a algún abogado? Did you provide this document, which is a document from the Stamp Club of Monte Carlo
in which you appear in the fourth position, did you provide this document to any lawyer? Well, Mr. Blauenstein, he had it. Lo tenía el señor Blauenstein. Okay. Bien, podría subir siguiente documento, señoría. Que se encuentra en la Comisión Rogatoria de Suiza, 23 de febrero de 2009, tomo 4, folios 1877 a 1884. Sí, folios 1877 a 84. ¿El anterior? Es que ha dicho... Vale. No, Comisión Rogatoria 23 de marzo de 2009, sí. ¿No es tomo 4? Será tomo 5. Vale. Gracias. Cuando el señor Amán esté preparado le haré preguntas. Okay, you can take a look at it, and when you're ready, he will proceed to make you some questions. ¿Conoce este documento, señora Amán? Did you know this document? No. No. Boylat, Kramer y Sewelher son abogados de Ginebra So que usted contrató. Boylat, Kramer and Selwer, lawyers in Geneva, which were hired by you? Oliver Kramer, the others I don't know. Oliver Kramer was... Oliver Kramer, sí, los otros dos no los conozco. De acuerdo, mire, si va a la última página verá una firma de un tal Olivier Kramer, no sé si la conoce. If you go to the last page, you will find the signature of Mr. Oliver Kramer. I don't know if you know the signature. No lo recuerdo. ¿Recuerda si el señor Kramer en algún momento le informó de que iba a realizar un escrito para aclarar al juez de instrucción, pues, al que va dirigido este documento, al señor Fournier, cuál era la situación de Veranello Trading, cuál era su proveedor, cuál era su cliente, la estructura de la sociedad? Do you remember if Mr. Oliver Kramer informed you that he was going to elaborate, to prepare an answer for the judge which was hearing the case, for explaining, or with the intention of explaining all the business behind Veranello Trading? Yes. So he told you that he was going to prepare something. Sí, me dijo que iba a preparar algún documento para el juez. Bien, pues entonces vamos a hablar de alguna información contenida en este documento y me voy a guiar, señora intérprete, para que le ayude al señor Amán por los números que obran en mitad de la página, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Y vamos a ir al número 14. Okay. So he's going to ask you about clause number 14. Ok. Sí, mire, ahí se dice en relación con la sociedad Gestión Pilmington, Euroamerican Holding y Natflex Holding, esas tres sociedades. Y el número 14 dice que Basto International Limited pertenece 100% a Gestión Pilmington, Sociedad Anónima. Ayer el señor Amán manifestó que no conocía a la sociedad Gestión Pilmington. Este documento dice que Gestión Pilmington es la propietaria 100% de Basto International. ¿Quiere aclararnos, por favor, si este documento dice la verdad o no? So according to this document, Basto International is fully owned by the holding company Gestión Pilmington. Yesterday you said that you didn't know a company with such a name, with the name of Gestión Pilmington. Can you clarify why in this document we got this fact, this data of the fact that Basto was
owned by Gestion Pilmington when you said that you didn't know such a company? That was the reference yesterday to the notary in London, where I had to sign certain documents, and I asked the client to give me the copies. But I have none of these companies. We are here in this. Yes, I don't have the corporate documents from this company. I don't know who is the director. I don't have normally all the companies I manage, like from Basel International, SA. I have the corporate documents. Bueno, esto. I'm very sorry, but I don't understand that. Was there an influence of Mr. Yorka behind the scene? Esto tiene que ver de nuevo con el momento que le comenté ayer en la notaría en Londres, cuando el señor Yorka me hizo firmar tantísimos documentos, y de estas sociedades que estaban relacionadas con los documentos que firmé en Londres, no tengo los documentos societarios de ellas, y por eso no entiendo el contenido de este documento. I asked the client to give me copies, but he never did. Yo le pedí al cliente que me diera las copias, pero nunca lo hizo. Bien, miren, el número 15 dice que Pilmington, la sociedad Gestion Pilmington, era propiedad de la sociedad suiza Euro-American Holding S.A. ¿Quiere decirnos qué relación tiene con Euro-American Holding S.A.? So again, according to clause number 15 of this document, the company Pilmington was fully owned by the Swiss company Euro-American Holding S.A. Can you explain your relationship with this company? No document regarding this company. You don't have? No. No tengo I don't know who was the director, who set it up. I did not set it up. No tengo documentos acerca de esta sociedad. No sé quién era el administrador. No fui yo quien la constituyó. Bien, mire, en el párrafo siguiente dice que más tarde el señor Amann, está en francés, supongo que lo entiende, decidió sustituir a la sociedad suiza por una panameña, Netflix Holding S.A. Lea ese párrafo y díganos si eso es una decisión que tomó el señor Amann, por favor. Se refiere en el punto 15, el segundo párrafo, sí, ¿verdad? Sí. Okay. So can you explain the second paragraph of this document of clause number 15? No. It looks to me that Mr. Yorka has prepared something, behind me. Without my knowledge. Bueno, me da la sensación de que el señor Yorka estaba preparando algo a mis espaldas, sin mi conocimiento. Bien, entonces, ¿qué relación tiene en definitiva el señor Amann con las sociedades Gestion Pilmington, Bastow International Limited, Euro-American Holding y Netflix Holding? ¿Qué relación tiene con esas cuatro sociedades o ha tenido? So, which is your relationship with the companies Gestion Pilmington, Bastow International Limited, Euro-American Holding, and Netflix Holding? I don't know. I'm very sorry to tell you, but I don't know. That's the part where I must say, I feel used by Mr. Yorka, because I did not know. He used my name like whenever he needed the nominee, and I was naive. I trusted him. In this London meet, signed the documents. He kept me in conversation. He didn't give me the copy. So I had trust in him, and he was misusing my trust and my nominee. Siento decirle que no lo recuerdo. Tengo la sensación de que he sido utilizado por el señor Yorka, que ha utilizado mis servicios como nominatario, me ha hecho firmar varios documentos, y especialmente en de Londres que le comento, creo que él ha traicionado mi confianza. I don't understand also in what relationship this has to do with Veranello Trading. Ni siquiera entiendo la relación guarda todo esto con Veranello Trading. Mire, en el apartado 16, en negrita subrayado, dice que el señor Amann es el único beneficiario económico de estas cuatro sociedades. So, according to clause number 16, you are said to be the single beneficial owner of these four companies. Yeah, I assume Mr. Yorka used me when they prepared in London the documents to put my name in. Creo que el señor Yorka me utilizó para poner mi nombre en estas empresas cuando firmé estos documentos en Londres. Pero, vamos a ver.
Este es un documento de su abogado, del señor Olivier Kramer. ¿Usted pagó al señor Kramer personalmente? But you have to take into consideration that this is a document from your own lawyer. Did you pay? I did not see that document. Did you pay Mr. Kramer for his services? Well, Mr. Joica gave the money to pay Mr. Kramer. I didn't pay him. It's my money. Bueno, yo no vi en ningún momento este documento y fue el señor Yorka el que pagó al señor Kramer por este escrito. Yo nunca le pagué directamente. Pero el señor Kramer no le informaba al señor Ammann puntualmente del curso del procedimiento en Suiza. But didn't Mr. Kramer keep you updated about the course or the state of the proceeding in Switzerland? No, he said, I'm going to be invited by the judge to explain the business. No. And it took 4 months until I went to the judge. Únicamente me dijo que iba a ser llamado a comparecer ante el juez para explicar la estructura del negocio y transcurrieron 4 meses hasta que fue así. Bien. Quisiera recibir al señor Ammann siguiente documento. Now, hearing all what we heard from Mr. Joica, how he used many people, it does not, surprise anybody that he also used nominees and trustees. I'm sure not the only one he used. Ahora que hemos oído todo lo que hemos oído sobre el señor Joica, la verdad no me sorprende que él utilizara tantísimos fiduciarios y tantísimos nominatarios para sus propósitos. Bien, el siguiente documento, señoría, se encuentra en la pieza documental 8, Comisión Rogatoria Suiza, 23 de marzo de 2009, tomo 5, folios 1759 a 1762. Incorporo también, señoría, una traducción al castellano que se encuentra en los folios 1933 y siguientes del tomo 5. Señor. Incorporo también una copia para la defensa del señor Ammann de la traducción al castellano, ¿de acuerdo? So we got also the French version and a translation into Spanish. Folio 1759. Bien, cuando el señor Ammann esté dispuesto. When you're ready. Yeah. Sí. Mire, este documento quiero que nos diga primero si la firma que obra al final del documento es suya, por favor. Can you confirm that the signature in the last page is your signature? Yes. Sí. Bien. Esta declaración recuerda una declaración prestada en la Policía Judicial en Ginebra el 22 de julio de 2005. Is this a statement you made before the police of Geneva on the 22nd of July 2005? Yes, I think I remember. There was the police in Geneva. I had to go. Sí, creo que recuerdo que fue ante la policía que tuve que comparecer en Ginebra. Mire, en el primer párrafo, en francés, dice, sí, yo le leo la traducción en castellano. Dice, quedo informado que declaro en calidad de presunto autor de infracciones en el marco del procedimiento penal, número, etcétera, y se me informa tras leer un formulario de mis derechos expresados en el artículo 107A del Código de Procedimiento Penal. La pregunta que le hago al señor Ammann, hasta ahora decía que él lo ha declarado un procedimiento penal por estos hechos. ¿Recuerda que él declaró como investigado en un procedimiento penal? So, according to this paragraph, it says that you are duly aware of the fact that you act
in the quality of a perpetrator of a crime within the criminal case with this reference number. But you have said to this court that you were never involved in a criminal case. Can you explain this contradiction? For me, it was not a criminal case. It was not. It is like a. I don't know how they call it in English in Switzerland. But, I was having a meeting with the judge. That was not a criminal case. It was not coming to the court. It was not going to the court. Okay. Para mí, for me, it is like what we have now. This is a criminal case. Para mí nunca fue un procedimiento. For me, it was going to the judge and explaining him the business. That was for me not criminal case. Para mí no fue un procedimiento. There was a suspicion about money laundering. Penal. Había solamente una sospecha de blanqueo de capitales. No sé en realidad qué nombre tienen en la legislación suiza, pero. Lo que quiere decir, señora Mann, es que esto no acabó en un juicio. So what you mean is that this didn't end up in a trial. Yes. So you never went to trial. No. Sí, efectivamente. Okay. Miren, hay algunas cosas en su declaración. Voy a afirmar que ha dicho, porque se ha afirmado y ha reconocido su firma. Dijo en esa declaración que quizá le voy a situar en el párrafo mejor para él, es en la segunda página de su declaración, el párrafo segundo. This is the second paragraph of que empieza to you en 1998. To you and, Aquí dice que la sociedad Knightsbridge Portfolio Service era de un grupo de amigos suyos. ¿Puede explicar esto? Also, according to this statement, the company Knightsbridge Portfolio Services was owned by a group of your friends. Can you explain that to the court? Well, I got introduced to Knightsbridge Portfolio Services, to the two managers, and I had the office there in Geneva. And for sure you get to know the people and friends. Bueno, they were the manager of KPS, and we went out also then, in the evening for beer. So. Bueno, no sabría cómo explicarlo. Cuando me presentaron a la sociedad, me presentaron también a los dos directivos de las oficinas de Ginebra, y no sabría aclarar si eran o no amigos, pero bueno, era gente con la que a veces trabajaba y salía a tomarme una cerveza. Vamos a ver, mire, dice el señor Amann en su declaración que aconsejaba a clientes para que invirtieran una parte de su fortuna en sellos de Europa CEP, que él captaba clientes para que invirtieran una parte de su fortuna en sellos de Europa CEP. Díganos si eso formaba parte de su trabajo, porque hasta ahora no ha dicho que se dedicara a eso. So according to this statement, you said that you provided advice to some clients to help them make some investment in Europa CEP. Where was that part of your duties? No, it was not part of my duties. Okay, so why does it say so? I don't know. No, eso no era parte de mi trabajo. No sé por qué consta aquí. ¿El señor Amann leyó esta declaración antes de firmarla? Did you read this statement before you sign it? That is, I don't remember. I guess so. I mean, I signed the report. I don't remember. Supongo que sí, no lo recuerdo. This is 2005. Is this Fue hace 10 años, en 2005. I didn't take that also so serious, Tampoco pensé que fuera tan grave. Because for me, they all did not know until I was with the judge about the whole business structure. Ellos de todas maneras no conocían toda la estructura hasta que no tuve la reunión con el juez. Bien, mire, si seguimos en esa misma página, si va al antepenúltimo párrafo en la versión francés, dice en 1999,
Okay. Es el folio 1760. Sí, el antepenúltimo párrafo comienza en 1999. The last one, yeah, here. Bien, ahí habla que el señor Amán montó una estructura compuesta principalmente por varias sociedades offshore con el fin de pagar el mínimo de impuestos en los negocios de los sellos de Europa CEP y quise desempeñar el papel de mayorista en ese ámbito. Y en el siguiente párrafo dice que con el fin de protegerse financieramente de su mujer y al no tener descendencia monté una estructura compuesta por varias sociedades cuyos beneficiarios si yo falleciera sería distinto y dice y no conoce los saberes de los demás beneficiarios. Perdone que vaya tan rápido. Sin embargo, puedo cambiar los beneficiarios cuando yo quiera. Esos dos párrafos son los que quiero que se centre ahora. Por favor. So he would like you to focus on these two paragraphs. In the first, it is explained how you arrange all the structures of offshore companies. Bien, la pregunta que le hago una vez que se ha leído esos dos párrafos y los ha entendido. Okay, so please read these two paragraphs so that he can proceed to make you the questions, okay? Bien, la pregunta que le hago es primero, ¿por qué no consideró oportuno aquí, ante la policía judicial, desvelar la identidad del señor Llorca tampoco? Have you read them? So why? That's ATU is my former employee. But however, he's going to make you the questions about this two paragraphs. So why didn't you think it was convenient to disclose the identity of Mr. Llorca at this time? I said it already. I had a nominee agreement with him. Bueno, ya lo he dicho, tenía un acuerdo denominatario con él. La pregunta concreta es si, una vez que está declarando ya aquí en un procedimiento penal ante la policía judicial, si no creyó conveniente ya, porque dice, él se hace responsable en este párrafo de todas las estructuras. Dice que él es el mayorista. ¿Por qué no desvela la identidad del señor Llorca aquí? But the thing is that once you were there before the court police making your statement and you had been already involved in a criminal case, why didn't you find that it was the right time to disclose the identity of Mr. Llorca, and you assumed that all the company's structure was made by you, directly by you? Why didn't you find that it was the right time to disclose the identity of Mr. Llorca? If it would have been a criminal case, then I would need to disclose it. But it was not. It was just a preparation in Switzerland. It was not going to the court. Si hubiera sido un procedimiento criminal, tendría que haber revelado la identidad, pero no lo era. Era solamente una investigación que no llegó al tribunal. Primero tienes que ir a la policía y después tienes que reunirte con el juez. ¿Puede ir, por favor, a la página siguiente, folio 1761 de la versión en francés, y situarse en el antepenúltimo párrafo, por favor? Empieza por lo del blocage. Can you read that paragraph? Bien. This one. ¿Puede leer ese párrafo un momento, por favor, de su declaración? Cuando lo haya leído le preguntaré. Are you ready? Yes, but I don't understand it. Sí, estoy listo, pero no lo entiendo. Vamos a ver. La traducción en castellano dice que cuando se bloquearon las cuentas de Veranello, el señor Amán no quiso explicar ni al banquero ni al señor Blaustein la estructura que había puesto en marcha, ya que no quería desvelarla, pero protegerla, sino protegerla. So, according to this paragraph, it is said that when the Veranello trading account was blocked, you refused to give the explanation behind Veranello trading, that is the business structure,
you refused to explain that to the bank manager and also to Mr. Blaustein because you wanted to protect the structure. So, can you explain that? Yeah, that might be, yes. That was... for me it is strange now, because I had to be transparent to the judge, so... And also Mr. Blaustein knew them, because I had to explain everything. Bueno, para mí es extraño porque yo tenía que ser transparente ante el juez y maybe también at this time, el señor Blaustein lo sabía. To Mr. sabía. Blaustein, Forum Philadelphia. Quizá por aquella época todavía no le había revelado al señor Blaustein el hecho de que Forum Filatélico era el cliente. Bien, cuando dice que no quería ser víctima de las mismas desventuras de las que mi padre fue víctima en su negocio, ¿a qué se refiere? When you say that you didn't want to suffer of the same things that happened to your father, what do you mean by this? Well, my father was in textile business and tourism, and we produced clanny-laces and embroidery. Mm-hmm. And one of his directors, he left my father's business, and he took the list of clients and the list of suppliers. Mm-hmm. And with another friend, he made a new business. Mi padre era un empresario del negocio textil. Creating a competition. I think it was referred to this. Uno de sus colaboradores en algún momento salió de su empresa, se llevó toda su lista de proveedores y su lista de clientes y constituyó un negocio haciéndole duramente la competencia. Creo que me refería a algo así. Bien, mire, si va al último párrafo de esa página, por favor. Estamos en el folio 1761, en la versión francesa siempre. Y habla ahí de la sociedad Barstow. Dice que esa sociedad me pertenece, dice. Es una sociedad del señor Aman. ¿Se refiere a Barstow International Limited o a Barstow International S.A. de las Bahamas? ¿A cuál de las dos se refiere? When you say the company Barstow is fully owned by you, are you referring to the company Barstow International Limited or to the company Barstow International SA based in the Bahamas? SA. Siempre me refiero a la SA. There I had the documents, this I controlled. Es la sociedad de la que tengo los documentos. Yo era el administrador de esta sociedad. Bien. Dice en el siguiente párrafo que la persona que administra la sociedad Barstow es el señor José García, que se convirtió en un gran amigo mío. ¿Quién es el señor José García? So, according to this statement, you say that the manager of the company Barstow is Mr. José García, who's a friend of you. Who is Mr. José García? I don't understand it. I don't understand it. No lo entiendo. Really, I don't understand it now. Because I don't know who is José García. No lo entiendo porque no sé quién es José García. And grant me, I don't know. ¿Se podría referir usted al señor Juan Miguel García? Maybe you were referring to... Mr. Miguel García had nothing to do. He did not know my work. No, el señor Juan Miguel García no sabía nada de esto, no sabía nada sobre mi trabajo como administrador fiduciario. Es muy extraño. Bien, mire, si va al folio 1762, la última página de su declaración en francés. Si va antes de donde pone situación familiar y financiera, el párrafo anterior, ¿de acuerdo? Se ha situado, ¿verdad? Sí. Dice en ese acto se hace constar que hace entrega de una copia de los documentos contables de la sociedad Watson Philatelics Limited. La pregunta es, ¿de dónde sacó la documentación de Watson Philatelics Limited? So according to this paragraph, you are providing a copy of the financial statements of Watson Philatelics Limited. How come that you had in your possession this document? Mr. Yorka gave me that. El señor Yorka me los dio. Bien,
Siguiente documento, señorías. Se encuentra en la pieza documental 8, Comisión Rogatoria de Suiza, 23 de marzo de 2005, tomo 5, folios 1826 a 1833. Aporto también la versión en castellano, la traducción al castellano, que se encuentra también en el tomo 5, folios 1938 y siguientes. Y aporto también una copia para la defensa del señor Amán. En la versión en castellano, ¿no? Esta es la traducción. Esto es. Cuando el señor Amán me diga... You can take a look at the document, and when you're ready, he will proceed to make the questions. Sí, bueno, creo que no necesito leerlo todo ahora. Bien, pero recuerda que él prestó una declaración ante el juez de instrucción, el señor Fournier, en Ginebra, el 11 de agosto del año 2005. But do you remember that this is with regard to your statement made before the judge, Mr. Fournier, on the 11th of August 2005? Sí. Sí. Mire, lo primero que se hace al inicio de esa declaración, lo primero que declara el señor Amán es que ratificó su declaración ante la Policía Judicial, la que acabamos de ver hace un momento. La pregunta es, una vez que se le informe de eso, si tuvo ocasión de leer la declaración de la policía antes de ratificar la presencia del juez Fournier. So, according to your statement, you say that you were willing to ratify your statement before, your previous statement before the police. Did you have the opportunity to go through your previous statement before the police to ratify such a statement? I don't remember. No lo recuerdo. Bien, pero mire, si sigue leyendo, dice que no solamente ratifica la declaración de la policía, sino también las explicaciones de mi abogado, el letrado Oliver Kramer, que presentó el 19 de julio pasado. Es el documento que se le ha exhibido firmado por el señor Kramer. ¿Recuerda haber ratificado ante el juez de instrucción las explicaciones de su letrado? So if you keep on reading this document, you said that you were willing to ratify your previous statement before the police, but also the allegations made by your lawyer, Mr. Oliver Kramer. Do you remember to have ratified both of these reports, your previous statement before the police and the allegations of your lawyer, Mr. Oliver Kramer? What do you mean by allegations of the lawyer? The explanations he gave to the court. So according to this document, you ratified, you confirmed both your previous statement before the police and the explanation that your lawyer had provided to the court. Do you remember that? Do you remember to have ratified these two things? I don't remember it. I remember I was with the judge for about 1.5 hours explaining the business model. No lo recuerdo. Solamente recuerdo que estuve ante el juez durante 1 hora y media para explicarle el modelo de negocio. Vamos a ver, mire, el señor Amán ha dicho hace un momento,
que no había visto nunca el documento que se le ha exhibido, elaborado teóricamente por el señor Kramer, de 19 de julio del año de 2005. Se le ha exhibido, ha dicho, no he visto nunca ese documento. Cuando aquí dice que ratifica las explicaciones de su abogado Oliver Kramer, que presentó el 19 de julio pasado, ¿a qué se está refiriendo exactamente? So these explanations, the explanation made by your lawyer, are shown in the document you